Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 107 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa, ¿y tú? También bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno, pues hoy andamos contentillos porque es un tema que a ti te gusta mucho, ¿no? Sí, no, y aparte esta semana pues tuve un par de reconocimientillos por ahí, Sí. pues no, pues sí me siento a gusto, Sí, pues platícales poquito, pues que fue no, dar una no más platiquilla. Nomás eso. Venimos a platicar sobre historia y ciencia, es algo personal, pero con eso les manifiesto nomás que sí ha sido una semana ¿Chidilla? chida, exactamente. Sí, pero lo que sí, o sea, que tiene que ver con esto fue dar una plática sobre el Brexit Sí. con, pues, compañeros tuyos del IPADE y pues ahí Fíjate que no eran mis padrezón. compañeros, o sea, lo que pasa es que miembros del IPADE nada más, miembros ¿no? del IPADE, Ujú. ajá, pero podían ser personas que habían estado Exalumnos como egresados, o podían no serlo. En este caso no me encontré ningún compañero. Ah, ok. Y fue híbrido lo que le llaman, ¿no? O sea, es dar la Unos plática ahí. y al mismo tiempo, pues supongo que por el espacio lugar, no había suficientes sillas, y entonces se hizo también virtual. Se despertó tanto el interés que pues muchas preguntas y mucha participación, y pues eso yo no lo administro, ¿verdad? Entonces de pronto la coordinadora pues sí veía un poquito pues complicado cómo se iba el tiempo, pero pues igual si hay una pregunta hay que contestarla, ¿no? Sí, exacto, y pues es parte de que, o sea, nada más, o sea, creo que es lo interesante también, ¿no? Sí. Que poder saber tú a qué dudas le quedan a las personas y que a su vez ellos se sientan parte de y puedan Y no solo eso, despejar sino sus que dudas. había ocasiones en que hubo varias, por lo menos en unas intervenciones, oye, ¿verdad que esto? Y yo decía, no, en realidad es esto y esto. O sea, sirvió hasta para corregir información que algunos de los presentes tenían en su mente y que en realidad era errónea. Entonces hasta para eso sirvió también, ¿no? Exacto. Pues sí, pero estuvo padrezón, hay que platicar las cosas chidas también, ¿verdad? Entonces fue una buena semana y espero que también ustedes hayan estado teniendo una semana chida y si no, pues un abrazo y acuérdense que las cosas se ponen mejor. Muy bueno, entonces vamos hoy ya entrando con el tema de hoy. Es un tema que se les había estado prometiendo. Sí. Y que no nos dejaron olvidar que se les prometió. Así es. Pero pues Hacían con todo promesas gusto. de campaña, no, sí, va a llegar y yo vaya. Pero no llegaba y pues todo periodo se cumple. En muchas ocasiones hay lectores o suscriptores que de repente dicen, a él les encargo tal tema, y no se nos olvida, no lo estamos ni ignorando ni soslayando, ¿verdad? Ese tema. Yo tengo una listita ahí donde apunto los temas que me dicen. Entonces, pero tenemos una semana y en cada semana presentamos que hubo esta semana hubo una persona que nos escribió que dijo, no, pues es que nomás uno a la semana, pues a veces hasta lo tengo que repetir. Sí. Cosa que fue entre rayos y chido. Exactamente, y halagador, ¿verdad? Sí. Exactamente. Así es. Pero ojalá pudiéramos darles más episodios a la semana, pero pues bueno, esto es lo que logramos y ojalá que les sea disfrutable, ¿verdad? No, y luego pues bueno. el vicio maldito de comer y traer un carro que pues se alimente gasolina y luego... Y bien cara ya. Sí, hombre. Y luego yo que ya me voy a casar en unos meses y esta muchacha se anda casando, esta muchacha
con todos los preparativos y todo. Está caro casarse a la madre, sí, no manches. Está caro morirse, que no esté caro casarse también, o sea... Pero ahí anda uno que quería, haciendo que su pinche fiesta chingado. Le digo, nomás vamos a que nos case un Elvis Presley en Las Vegas y ya, ¿para qué tanto? No, que se haga la fiesta, que se arme el ambiente. Pues sí, son fiestas muy inolvidables, muy... Eso sí. En las bodas, yo me acuerdo casi de cada una de las que he asistido y todas tienen una característica, una peculiaridad. Y la gran peculiaridad es la cara de felicidad de los novios, cabrón. Claro, como debe ser. Es energizante, cabrón. Sí, pues tendrá que ser muy inolvidable porque pues tiene que valer la pena casi no poder comer por un año. Oye. Oye, bueno, sí, comer sí, tengo que estar sana, pero no poder hacer otra cosa más por pagar una boda, pero bueno, en fin. Sí. Ok, pues vamos a comenzar ahora sí muy con bien. El tema del Mossad. El Mossad es la agencia de inteligencia y de espionaje del Estado de Israel. El Mossad no es uno, yo creo que cuando han visto alguna película o algún reportaje sobre espionaje, el Mossad no falta, o sea, el Mossad, los israelíes, porque ha llegado el momento en que su comparación con algunos centros de inteligencia o de espionaje como la CIA y como lo fue en su tiempo la KGB, sí. Realmente los israelíes han hecho proezas verdaderamente más geniales que ellos mismos. De hecho, desde 1992, ya la CIA se asesora con el Mossad. Wow. Pero es que también los tiempos cambian. Estados Unidos no estaba acostumbrado a recibir ataques en su propia patria o en tener en sus amenazas ocultas que tengas que detener a tiempo o ¿cómo se llama? Abortar algún tipo de ataque. Entonces, pues sí necesitas a alguien que tenga la experiencia de eso, pero bueno. Eso sí. La experiencia es para compartirse en beneficio, ¿no? Pero hay quien lo pueda ver de otra manera. Pero son de espionaje. Bueno, pues sí, exactamente. O sea, tú quieres que tu nación esté segura y si tiene algunos esquemas u organizaciones detectivescas, policíacas o de inteligencia para que mantengan la paz o para que mantengan seguro a tu país, pues no le vas a poner peros, o sea, vas a decir, pues tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer, ¿no? Pues sí. El Mossad de alguna manera empieza como su historia en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, y su primer, digamos, su primer director fue Yisser Harel. Antes el Mossad, el edificio, o lo que le podemos llamar su centro de operaciones, el headquarter, como dicen los estadounidenses, sí, está en Tel Aviv. Ok. Y Yisser Harel empezó a ser el primero, pero digamos que él fue el primero de alguna manera oficial. Pero antes que él, había otro tipo que se llamaba Harold Reuben. Ajá. Él era como algo no oficial porque era miembro de una organización que se llamaba el Palmac. ¿Cuál era la función del Palmac? La función del Palmac era como unos ejércitos o como unos grupos de seguridad en las diferentes granjas colectivas israelíes, ya sea en los Mushab Obdim o en los Kibbutzim. Entonces, era un grupo como, digamos, un tanto improvisado. Sin embargo, el Mossad tiene una historia mucho más atrás. O sea, aunque si ven ustedes, por ejemplo, buscan en Wikipedia, pues lo primero que les habla es a lo mejor de Reuben Shoila o de Yisser Harel, y casi siempre de Yisser Harel, y de ahí empiezan. Pero en realidad, desde los años
vamos desde el principio del siglo, 1910, 1911, Ajá. ya había entre los israelíes, en ese tiempo no eran los israelíes, sino eran los judíos palestinos, que ya tenían unas ciertas agrupaciones que ayudaban a defender a los inmigrantes que iban llegando al Estado de Israel, a Palestina, Siria, bajo lo que se le llamaba Siria-Palestina, era como se le llamaba en ese momento. Okay. Que por ejemplo Jordania pues era parte de Siria-Palestina, hasta que fue como un regalo, digamos, de Occidente, que le dio a la dinastía hashemita que se quedara con ese país, que antes se llamaba Transjordania y ahorita es Jordania. Muy bien, entonces en ese periodo de tiempo, de que fue de la Primera Guerra Mundial, porque si recuerden, en la Primera Guerra Mundial pues los organizaron el Thomas E. Lawrence, Lawrence de Arabia, que sí. era un inglés que organizó a los árabes para pues sublevarse contra el Imperio Otomano, y a su vez había elementos judíos, hombres y mujeres, que le ayudaban en labores de espionaje a los británicos. Claro. ¿Qué labores de espionaje? Las básicas, ¿no? ¿Sabes qué? Parece que están juntando armas en tal punto, va a llegar un contingente de este otro punto, fulano de tal tiene el plan de hacer explotar tal hotel, tal edificio, exactamente. Entonces había ya inclusive algunos miembros ya en los años 30 que se lanzaban de paracaidistas y caían en las líneas traseras enemigas para dar información, inclusive en los años 40. En los años 40, pues vamos sin ir muy lejos, Moshe Dayan, que fue jefe del Estado Mayor en la época de la Guerra de los 6 días, le falta un ojo, porque precisamente luchando al lado de la Gran Bretaña como soldado, pero había muchísimos elementos que servían de espías para los británicos. ¿Por qué? Porque sabían hablar también árabe y sabían hablar judío. Y una cosa, okay, se va a oír, no sé cómo se escucha, pero bueno, les voy a decir la verdad. Digo, no la verdad, sino lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Realmente, en la Segunda Guerra Mundial, los árabes apoyaban más a los nazis que a los aliados. Y entre ellos el muftí Jajamin al-Husseini, que era... El muftí es como, hagan de cuenta, como el abad en la religión católica, como el abad o el que estaba en una basílica muy importante como la Virgen de Guadalupe. Okay. Por ejemplo, aquí tuvimos hay uno. El muftí era como el representante de la religión islámica o musulmana en Jerusalén. Y el muftí era abiertamente partidario del nazismo, pero abiertamente así. Sí sabe que lo hubieran matado por no ser ario, ¿verdad? No, es que acabas de decir algo clave. Él era blanco y era pelirrojo. Ay, cabrón. Sí. Búscate una foto del muftí y el tipo era pelirrojo. Parecía como holandés, parecía belga, o sea. Wow, pero su pueblo no. No. Y es también por su ascendencia. El papá era extranjero. Ok. Entonces, pero era abiertamente porque de alguna manera él asumía, que tal vez hubiera tenido razón, que si los nazis o los árabes apoyaban a los nazis, pues ellos iban a de alguna manera disfrutar de los beneficios. De los beneficios, a lo mejor diciendo nuestra nación va a ser así, esta va a ser así, a que corremos a todos los judíos, ¿verdad? Y corremos a los que no nos gusten y así va a estar, entonces hay que apoyarlos. Pero pues no sucedió así. y también los aliados, no queriendo cometer el error de la Primera Guerra Mundial de agarrar corte, salvo en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, irse al cuello contra los asesinos, contra los criminales de guerra. Pero de otra forma no hicieron gran cosa. Por ejemplo, una de las grandes, no son incógnitas, yo
quiero creer que es más bien un trato político por conveniencia. Por ejemplo, el emperador Hirohito, un criminalazo, criminalazo, pero termina la Segunda Guerra Mundial y no solo lo respetan, sino que inclusive cuando había bombarderos gringos trataban de no tocar las propiedades del emperador, porque sabían que era casi como una entidad tipo deidad para los japoneses, y se lo respetaban. Era como si nosotros respetamos a su emperador, pero criminalazo. Termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no se le hizo nada. ¿Y qué pasó con el Mufti? También nada. No. ¿Por qué? Porque somos amigos de los árabes y pues no les vamos a fastidiar con eso, ¿no? No queremos meternos en pedillos. No queremos en pedillos. Oye, que era abiertamente nazi, que... bueno, pues, muchachos, tan traviesos. A veces, alguna vez dijo algunas cosillas ahí. Sí, dijo unas cosillas, pero no muchote. Pues sí, cómo no, dijo, mueran los ingleses, vivan los nazis. A lo mejor estaba dormido, y habló dormido, y a lo mejor había tomado. Lo sacaron de contexto. No, sí, dijo abiertamente. A ver, ¿dónde dijo? Como dice Rubén, bueno, como actualmente se utiliza, sacaron de contexto la información, sacaron de contexto la información. Que estaba jugando Turista Mundial. Turista Mundial, pues el cuate estaba jugando, ¿cómo se llama? Ese Monopoly. Y pues a él le tocaba, y pues ¿qué hace, cabrón? Pues él lo que quería era ganar. Exacto. Muy bien. Entonces, en la independencia ya del Estado de Israel en 1948, ya se instituye un grupo de que su función es la seguridad de Israel. Y vaya que Israel lo necesitó siempre, o sea, no, ya creamos nuestro Estado y se acabó, no, tuvieron una primera guerra, la primera guerra árabe-israelí, donde tuvieron que pelear con varios estados árabes y donde se generó el traca-traca, como dicen, donde unas zonas las tomó Israel, que muchas de las zonas prácticamente las habían dejado vacías los palestinos, porque también habían cometido el error varios líderes árabes de decirles que los israelíes pues casi se los iban a comer sin sal. Entonces provocaron el efecto contrario. Entonces si venían los israelíes con un grupo, una tropa o un ejército, pues se iban a la población, no defendía su tierra, porque decían, no, estos güeyes nos van a matar, nos van a crucificar y todo eso. O sea, resultó contraproducente, digamos, ¿no? Entonces ya nombrado Isser Jarel empieza con una labor de crear un grupo. De primero tenía un edificio bien, una cochinada, bien chafísima, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se estaba organizando el Estado, apenas estaban. Entonces fue el Chaim Weizmann, el primer ministro del Estado de Israel, quien dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un grupo de defensa. Y no fue algo así, como les digo, tan improvisado como para decir, pues vamos haciéndolo, sino que pues ya traían una experiencia de varios años atrás, de 40 años, de que varios de ellos ya habían, varios personajes de judíos ya habían participado como espías. Entonces traían un grupo ya de experiencia, un bagaje, como se dice, un bagaje de experiencia que lo aportaron. Sí, a lo mejor más informal, pero nada más le hacía falta estructurarlo, ¿no? Exacto, o sea, como dice Rubí, era más informal, pero pues, ¿sabes qué? Pues esto le falta la estructura, es como, sí, tener el grupo, mira, yo he hecho esto, y digo, caray, entonces a ver cómo nos vamos a integrar, qué va a ser quién, o qué va a ser cuál, etcétera. Entonces, de las primeras funciones del Mossad, el Mossad se llamaba fíjense cómo se llamaba originalmente. Les estoy hablando de principios del siglo XX. Se llamaba Mossad Ali Yavet. Okay. Mossad Ali Yavet era un grupo. Aliyah quiere decir su vida. Inclusive en el lenguaje judío, en el lenguaje de los israelíes, o mejor dicho, el término con Israel, una aliyah es un grupo de judíos que viven en otro país y que buscan la manera de llevarlos a Israel de una manera legal, pacífica,
y ¿cómo se dice? No protegiendo, sino respetando la normatividad de ese mismo país. Así es como se han traído muchísimos de Polonia, inicialmente, por David Ben-Gurión era polaco. Sí. Golda Meir era polaca. Y muchísimos de origen ruso, por eso los primeros colonos eran de origen ruso. Por otra circunstancia, por los pogroms, la matanza de judíos porque no llovía, porque había, es cierto. Porque había una epidemia, porque malas cosechas, porque se perdió un niño y pues resulta que se regaba la voz de que lo habían sacrificado en un ritual y no, era el pedo. Entonces para ellos el ir pudiendo ir a su tierra pues fue genial. Entonces Mossad Aliyah-Bet, su función era reclutar, o mejor dicho, hacer una lista básica de los que querían irse hacia la tierra prometida. En ese tiempo no era Israel, era Palestina. Irse a la tierra prometida y hacer una lista y ver la manera de hacerlos llegar de manera clandestina. Okay. Entonces ese era el Mossad Aliyah-Bet, o sea, los que, un grupo de secreto, organizado, y cuya función era lograr la migración de judíos a la tierra prometida, donde llegaban y pues los que ya estaban ahí los recibían y les daban trabajo, y muchos ya venían con lana y llegaban a comprar tierras. Pues entonces les vendían tierras de lo peorcito y carísima. Ahí te va, es un pantano, pero los judíos estamos en la tierra prometida, si hay pantanos algo tenemos que hacer. Por eso son los mejores agrónomos del mundo, que ya lo hemos platicado al respecto, ¿no? Porque han hecho crecer el alimento y las plantas en lugares muy salados, en lugares muy secos, en lugares donde hay mucha agua, en lugares donde no hay nada de agua, donde sea. Órales. Entonces, por eso son los mejores agrónomos del mundo. Que voy a presumir, tenemos un grupo de agrónomos mexicanos que han logrado verdaderas proezas, por ejemplo, de lograr producir 86 toneladas de maíz cuando el promedio normal era de 3. Cabrón, ¿pero en qué? O sea... No, pues en un terreno, por ejemplo, en un terreno grande, aquí hay 10 hectáreas. En una hectárea, sí, cierto. En una hectárea, 86 toneladas, cuando en una hectárea sacabas 3 toneladas, 4 y a lo mejor 5. Y esto ha sido de los mexicanos. Pero sin... O sea, el suelo sin dañarlo extremadamente. No. Bueno, ¿qué han hecho? Mucho con las plantas, que es algo que también muchísimas personas o muchos grupos dicen que transgénicos. Los transgénicos son dañinos. Es algo que pues ya tiene muchos años y no se ha visto algún daño que digan, ay, miren, como desde hace 30 años este trigo es transgénico, está provocando no sé, es como los celulares. Sí. Desde que empezaron, resulta que los celulares te causan cáncer, te causan locura, te dejan estéril. No, es una cantidad, ¿verdad? Sin tener ninguna prueba. ¿Y qué han hecho? Muchas naciones han dicho, ok, vamos probando, ¿verdad? Pero, pues, ¿sabes qué? Durante 10 años a una muestra representativa de 10,000 gentes y 10,000 personas, perdón. Gentes, está mal dicho, porque es gente, ya es de por sí plural. Pero bueno, en fin. Entonces, una de las primeras, aparte de protegerse las espaldas, los israelíes, uno de sus primeros objetivos fue que aquellos asesinos de la era nazi, de la época nazi, perseguirlos y ajusticiarlos, de preferencia, si no podían trasladarlos, de preferencia pues, matarlos ahí y dejar una información. Sabes que este tipo era un nazi en tal, por ejemplo, estuvo en el campo de concentración de Treblinka y mató 500 judíos. Su notita y adiós, bye. Entonces, un judío
un judío un argentino de origen judío se da cuenta que en Argentina está viviendo Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, que Adolf Eichmann fue como se va a oír grotesco, pero él fue el que hizo que de alguna manera se administrara de manera eficiente la muerte de judíos o la muerte de personas en los campos de concentración sin tener que gastar tanta bala o provocar traumatismo entre los soldados, porque pues cuando se inició... ¿Quién pues, diría que sí les iba a traumatizar, matar chingo de gente? Sí, imagínense una zanja, hincados, se les iban disparando en la nuca y algunos pues les caían sesos, trozos y pues se quedaban consternados. Entonces, y aparte estaban gastando muchas balas y aparte pues no podían matar más que pues como 1,000 al día o 2,000 y no hay que hacer algo. Necesitamos eficientar. Eso fue lo que hizo Adolf Eichmann. Jales, mano. ¿Cómo eficientar para las cámaras de gas? A principios de los años 80 salió un libro que se llamaba Holocausto. Este libro, de ese libro se hizo una serie que habla sobre dos familias. La familia Weiss y la familia, Weiss, que se escribe Weiss. Sí, como Rachel. La familia Weiss y la familia, no recuerdo el nombre, pero era un funcionario nazi que propuso al Führer el ciclón B. El ciclón B es como el gas que es el que mataba a todas las personas que estaban dentro de las cámaras de gas, valga la redundancia, y luego las cremaban. Entonces habla sobre esas dos familias de manera paralela. Y es un libro y fue un hecho real. Entonces, el caso es que ese hombre, pues ese funcionario, pues recibió un premio y un reconocimiento de Adolf Eichmann, porque no tenían que encontrar un gas, pero no cualquier gas, porque empezaron a hacerlo, por ejemplo, de esta manera: metían a varias personas dentro de un camión y el monóxido de carbono, el escape, llegaba hacia adentro y ahí quedaban muertos, pero hacía falta que murieran más. Era ineficiente. Entonces, ¿con qué gas? Entonces fue precisamente este funcionario el que a Adolf Eichmann y al Führer les muestra las funciones del ciclón B y pues dijeron, de aquí somos. Wow. Bueno, entonces sabían que estaba en Argentina. Oye, ese perro. Bueno, dicen que este Quijote le dijo, Sancho Panza le dijo al Quijote que iban caminando y se oían ladridos de perros, y luego dice: Señor Don Quijote, los perros ladran. Que le dijo: Sancho, señal de que vamos caminando. Y esa frase se utiliza mucho y no es cierto. En el Quijote de la Mancha nunca sale eso. Ok. Nunca salió ese. Sí, es que vamos caminando. Digo, está bien como frase, pero no es cierto que está en el Quijote de la Mancha, para que si intentan buscarlo no se la van a hallar. La usan como frase de esas de antes de criticarme intenta superarme y cosas así, ¿no? Sí, exactamente. Si estás recibiendo muchas críticas, no les hagas caso, señal de que estamos avanzando, estamos haciendo algo bien, ¿verdad? Sí, no me suena muy quijotesca esa frase. Pero ya se la queda a pie juntillas, igual que una frase como dice en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. No es cierto, esa frase no existe en la Biblia. Hay tantas cosas que la Biblia no dice. Pero en fin, bueno, entonces se dan cuenta que está en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, ¿saben qué? Este individuo, ya había habido un fracaso, habían matado a un oficial austriaco, a un oficial nazi en Austria que no era Adolf Eichmann. Entonces, pues había sido un culatazo. Sí era nazi, pero no era un criminal, era un oficial nazi, ¿no? Que no estaba metido en cuestiones de los crímenes, ¿no? O sea, si hubiera sido, si hubieran dicho, pues qué bueno, mira, sin querer no lo tronamos. Pero no, era un oficial que su función era tal vez hacer papeles o hacer guardias, todo eso, ¿no? Pero no ser un criminal. Entonces, pues primero que todo, fue una vergüenza tremenda, fue un culatazo que
que el Mossad casi naciendo y cometiendo un culatazo de esos, pues cuando le dicen a Yasser Harel, ahí está Adolf Eichmann y pues, no, claro que no. Hay una película sobre ese tema que inclusive le interpreta no recuerdo esta persona, pero es sobre cómo atrapan a Adolf Eichmann, la Operación Garibaldi. La Operación Garibaldi se llama porque era la calle por donde vivía. Ok, o sea, está muy simplón, pero bueno. Pero acá el esquema era que primero convencer a Yasser Harel, ¿no? En ese tiempo estaba el primer ministro Ben Gurión. Ben Gurión había suplido bueno, no suplido, sino que había terminado Chaim Weizmann y ahora era Ben Gurión. Yo supongo que no fue inmediatamente Ben Gurión porque hubieran dicho, ay, no manches, picha, cacha, batea, grita, grita en la porra, porque pues, fue el fundador, fue el que... Pero bueno, en fin, puede ser, no estoy seguro. Entonces, pues a él dice, pues sí me suena bien, pero ya ves lo que nos pasó en Austria y no manches, cabrón, qué pinche vergüenza, según nosotros. Pero corroboraron, pues, dice, bueno, vamos empezando por lo básico. Hay que corroborar que sí sea Adolf Eichmann, porque en Argentina se llamaba Ricardo Klement. Ay, no manches. Entonces siguieron la pista y se dieron cuenta, bueno, verificaron que Ricardo Klement había recibido una visa del Vaticano, o sea, el Vaticano le creó su personalidad. Entonces pudo llegar a Argentina libremente, con otro nombre, con otras características, que no fue el único. ¿El Vaticano sabía quién era? No sé, no me consta, pero lo que sí sé es que el Vaticano sabía que era un oficial nazi. Pues con eso me basta. Entonces, pero hay todo un tema de eso. De hecho, a veces digo, un día voy a platicar sobre esto, pero a veces me arrepiento. Digo no a veces, sino que a veces digo, no, porque, o sea, hay personas que puedes herirle su susceptibilidad o pueden creer que lo haces de manera violenta y sin ningún fundamento. Pero bueno, en fin, a lo mejor una vez me van a andar a tomar bien bizarro y lo voy a decir. Bien bizarro. Hoy ando bien bizarro. Ando bien bizarro. Bueno, en fin. Entonces, pues lo primerito era cerciorarse de que era Adolf Eichmann, que Ricardo Klement era Adolf Eichmann. Se va un grupo de israelíes, pero aquí el quid del asunto era... No, pero no queremos que lo maten. Queremos que lo traigan a Israel y que aquí lo juzguen, aquí lo juzguemos. Lo apedreamos. Puta madre, o sea, metiéndole grado de dificultad, imagínense. Sí. Puta, pues, ¿qué hacemos? Muchas variables ya. Bueno, exactamente, muchas variables participando. Entonces, lo primero que hicieron es, un chavo se hizo amigo de Ricardo Klement. Oh, Ricardo. Y un día, una fecha, ve que la señora, la esposa de Klement, pues pone un florero muy bonito y adorna y a esperar a su marido porque van a cenar. Caray, porque ahora es un día muy especial. Entonces, se comunica con los del Mossad y dice, ¿sabes qué? Porque les tenía que decir cada cosa, porque a ver que muchas cosas, o mejor dicho, muchas circunstancias podían darte pistas. Exacto. Entonces, la pista fue, ¿sabes qué? En esta fecha se casaron Adolf Eichmann y su mujer. Están celebrando su matrimonio, cabrón. Pero no dicen por obvias razones. Exactamente. O sea, a la gente cercana dijo, ¿sabes qué? No hay duda. Después encuentran otra pista y dijeron, ¿sabes qué? Sí es. Hay que traerlo. Entonces, voy a platicar a grandes rasgos porque es muy extenso. Sí. Mejor les recomiendo que vean la película. Que se llama... Bueno, ahorita si te acuerdas. Si me acuerdo les digo, pero es sobre eso, ¿no? ¿Sabe qué? No sé si la justicia o algo así. Entonces, entre los participantes del Mossad para capturarlo está Rafi Eitan. Rafi Eitan fue un personajazazazo que nunca fue director del Mossad, pero era un individuo clave. Hagan de cuenta que era como, ¿cómo les puedo decir? Como era el titiritero. No, el titiritero no queda. Era como un tipo que hacía cosas muy relevantes,
Ajá. Aunque a veces no se las pidieran y funcionaban de una manera chingona. Ok. Recuerden ese nombre, Rafi Eitan. Entonces, pues logran capturarlo, se lo llevan a una casa, pero lo tienen que hacer confesar. Entonces uno de los del Mossad se hace muy amigo de él, es el que le llevaba la comida y empieza a platicar, empieza a ver pues las circunstancias, muchas circunstancias, hasta que soltó la sopa, ya soltó el cuerpecito sin torturarlo porque no quería, no, lo querían completititito, cabrón, o sea, que nos llegue pero en estado sanísimo para juzgarlo, que todo el mundo vea y que sepa por qué lo estamos ajusticiando, por qué lo estamos ejecutando. Okay. Y aparte para que muchos, o sea, que era lo más importante, muchos que sufrieron en los campos de concentración, vieran que se había logrado capturar al asesino de sus padres, hermanos, esposas, esposos, sobrinos, hijos, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues lo que hacen es que, ya que confiesa, pues lo que hacen es que le ponen una droga para que ande todo rascado, lo hacen tomar vino, entonces se lo llevan al aeropuerto donde va a salir un avión de El Al, que no había vuelos de Argentina o de Buenos Aires a Tel Aviv. Entonces el pretexto era que los israelíes se sumaron a la ¿cómo se dice? A la celebración del peronismo, de la subida del peronismo al poder. Entonces, esos israelíes, qué buena onda, cabrón. O sea, se vinieron a celebrar con nosotros. Sí, cabrón. Viva. Viva Argentina, viva Perón. Entonces, pues ¿por qué había un avión de El Al, de la agencia aérea judía? Pues porque venían a celebrar, pero de paso se iban un cuate bien borracho, el cabrón, bien chato, bien pedo. Diario se pone así, ¿no? Logran entrar al aeropuerto y pues es nuestro amigo, nomás que mira cómo anda bien, y como que les quería decir, no, esos güeyes son judíos, y, no, disculpa, güey, es que anda bien pedísimo, cabrón, pero pues ya nos tenemos que regresar a Israel, y pues estuvimos muy contentos, por cierto, qué bonita Argentina, y muchas gracias por todo, pero pues ya nos tenemos que regresar, no, es que gracias, y wow. Vámonos, cabrón, lo hacen llegar allá, lo juzgan, y lo cuelgan y lo cuelgan y le disparan y luego queman sus cenizas y la tiran fuera del Mediterráneo, o sea, así como diciendo, sí, larguísimo de aquí. Claro. Hay un libro que les voy a mostrar ahorita, que les muestro todos los demás libros, que está escrito por Hannah Arendt, que es una escritora, sí, y se llama Eichmann en Israel, donde, bueno, es un libro un poquito, es un tanto crudo, porque habla de cómo Eichmann justifica sus actos, y es más, al final dice que muere satisfecho, porque logró que 5 millones de judíos desaparecieran de la tierra, y él se iba contento y satisfecho. ¡Puta madre! Y dijo 5, porque el otro 1 millón, pues, ya le había sido administración de otro tipo, de otra persona. Okay, entonces a él no le tocó, pero pues híjole, se me fueron, ¿verdad? Los de antes mataron menos. Entonces, ya también para ese tiempo, en 1960 ya había pasado la guerra del Canal de Suez, donde sí había intervenido también el Mossad dando alguna información. Estaba Gamal Abdel Nasser, de presidente de Egipto, donde habían dado una información de dónde había aviones, qué tanto tiempo podían durar en despegar y atacar, cuántos cañones tenían, si los tenían cerca del Canal de Suez, y si había blindados, cuánto tiempo tardarían en llegar. Toda esa información los israelíes, cuando atacaron junto con Francia y con Inglaterra, y que le costó a Anthony Eden, le costó era primer ministro. Uh-huh. Gamal Abdel Nasser nacionaliza el Canal de Suez, que ya platicamos en uno de los capítulos, y Anthony Eden pues queda primero como un tonto, estúpida, como un pendejo. Segundo, sin ninguna, ¿cómo se podemos llamar? Argumento válido para haber hecho esa incursión. Pero también Israel
quedó manchado, ¿por qué me ataca? O sea, ¿por qué Israel me ataca? Pero el objetivo de Israel era decir, si nosotros la otra vez nos defendimos en la Primera Guerra, nos defendimos e hicimos lo que mejor pudimos, pero ¿qué tal funcionaremos si nosotros atacamos? Entonces eso le sirvió como una práctica muy básica de, tenemos que llegar así, etcétera, ¿no? Ok. Esta es la manera en que ellos nos pueden atacar, es la manera en que ellos pueden regresarnos un ataque. Ajá. Muy bien, pues después de 1960 y después de matar a Adolf Eichmann, fueron ejecutados otros nazis, pero miren, este libro que les estoy mostrando aquí es de Simon Wiesenthal, se llama Justicia, no venganza. Bueno, ya no voy a hablar de los nazis porque en ese de Adolf Eichmann específicamente participó el Mossad, o sea, era un interés nacional ejecutar a Eichmann, pero ya después 1100 nazis se encargó de descubrirlos. Simon Wiesenthal, él, por eso dice justicia no venganza, él simplemente le decía a las autoridades, ¿saben qué? Aquí está este cuate, aquí tengo esta documentación, él estuvo en el campo de Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Theresienstadt, Bergen-Belsen, Dachau, los que sean, pero esta mujer o este hombre participaron. Entonces los países sí estuvieron siendo muy activos en eso, en decir, ¿qué? Pues posamos, o a meterlos a la cárcel, o si lo lograban, que tengan un accidente muy extraño. Sí, o si no había manera, por ejemplo, no había relación con Israel, o eran enemigos árabes, pues los israelíes los ejecutaban, ¿no? Oje. Bueno, sabes que los Qassas, que eran los que se encargaban de la los Qassas del Mossad son los verdaderos espías. Ellos no se ensucian mucho las manos. Ellos obtienen información, ellos obtienen, proponen, determinan qué momento. O sea, son los de la logística y los de la información. Uh-huh. Los Kidom son los que sí se ensucian las manos, son los que van y ejecutan. Disparos o como francotiradores y esos son los Kidom. Ok. Y también hay otro grupo que se llama Sayanim. Los Sayanim son cualquier judío que viva en cualquier parte del mundo y que pueda dar una información para capturar, ejecutar o dar una información relevante sobre algún personaje que sea necesario para Israel. De tal manera que donde haya judíos, que hay en todo el mundo, muchos de ellos son Sayanim. Oye, ¿sabes qué? Y hay veces que reciben una información, ¿sabes qué? Es de nuestro interés capturar este tipo. Y entonces ellos, si alguno ¿sabes qué? Ya sé dónde está en tal ciudad, así está. Es la función de los Sayanim, facilitar la información a los Qassas para que hagan su trabajo los Kidom. Ok. Son como la punta de la lanza. Exacto. Ahora, esto, en Israel también existe otro grupo que se llama Shin Bet. Shin Bet es interno, o sea, son como el FBI gringo. Son los que determinan información sobre criminales, terroristas, personas de dudosas actividades, de dudosas intenciones, exactamente. Y son los que tienen las fichas como tipo los que tienen los que generan los perfiles del FBI. cuántico del FBI también. Eso lo hace el Shin Bet. Okay. Y está el Sayeret Matkal. El Sayeret Matkal es un grupo de élite de muerte, son como tipo Navy Seals. Okay. Uh-huh. Y está el grupo que se llama Saketet 67, su función es como el SWAT, o sea, trabajan dentro de Israel, pero pues entrar y el Sayeret Matkal tienen una función más amplia, pero a nivel militar, ¿no?
Claro. Pero bueno, hay otros grupos que luego se los voy a decir. Son 10 grupos diferentes. Órale. Ahí nomás para que se den una idea. Porque hay unos que, por ejemplo, nomás trabajan bajo el agua y por ahí salen y hacen sus chambas. Para complementar de lo del libro de este señor de Simon, ya les hemos platicado pues que hay una serie en Amazon Prime que se llama Hunters, que se me hace, si no me acuerdo mal, que el protagonista también se llama Simon. Pues, sí, aunque no se llama ahí Simon Wiesenthal, pero es más o menos de su vida, porque él es cazador de... Sí, o sea, no dicen claramente que sea Exacto. él, pero están todas las pistas ahí, ¿no? Porque justo se dedican a cazar nazis y tienen su grupo así como de personas que parecen muy normales, muy X, pero cazan nazis. Así es. Y el protagonista es Andy García. No, es Al Pacino. Es Al Pacino. Bueno, continúa el Estado de Israel, pero ya creciendo, bien, como fue un éxito la operación Garibaldi, pues dijeron, ay cabrón, bueno, hicimos varias cosas, lo capturamos, lo exhibimos, lo juzgamos y le hicimos saber a los nazis que no los vamos a dejar, los vamos a capturar uno por uno y, como les digo, Simon Wiesenthal lo hizo bajo sus propios medios. Pero él no buscaba que Israel participara, el Mossad participara, sino que él le decía a los países civilizados y que tienen nexos con Israel, ¿cómo se le llama cuando tienen embajada y todo? Tienen relaciones diplomáticas con Israel, y decir, ¿sabes qué? Fulano de tal es un nazi. Él fue así, aquí está su ficha, cabrón. Si se veía que no actuaban, pues entonces, pues que seguía. O sea, no crean que Simon Wiesenthal decía, ¿saben qué, muchachos? No me hacen caso, pues vayan y truénense este. No, él como decimos aquí en México, picando piedra hasta que lo juzgaban. Que hubo una ocasión en que él tenía datos de uno que fue primer ministro de Austria y que también fue secretario general de la ONU. Él se llamaba, no me acuerdo. Bueno, esta persona, Adolf Eichmann estuvo luchando porque se hiciera justicia. Simon Wiesenthal. ¿Cómo dije? Adolf Eichmann. Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal buscaba, pero no lograba concretar. Hagan de cuenta, ¿cómo les puedo dar un ejemplo que me dé a entender? Porque a veces los puedo complicar más. Tengo esta prueba, más esta otra, más esta otra, más esta otra, pero resulta que no sé cómo enlazar esta con esta con esta con esta. Entonces, de tal manera que, pues no se logró capturar, juzgarlo, porque pues él estuvo haciendo su labor como político todo, y él decía que era una persecución persecución política de la más básica, y que estaban manchando su nombre y todo eso, pero igual murió Wiesenthal. Bueno, que inicialmente eran 12 cazadores de nazis. Era Simon Wiesenthal y Tobia Friedman. Tobia Friedman, hagan de cuenta que tenía su lista, terminó y dijo, se acabó mi jale. Y él de los 80s ya dejó de participar, pero Simon Wiesenthal hasta que murió, cabrón. Hay inclusive un museo, ¿no? El Museo Wiesenthal. Wow. En ese tiempo estaba Gamal Abdel Nasser como presidente de Egipto, y empieza a calentar el agua, ¿no? Empieza a decir que vamos a destruir Israel. Es más, en Egipto, Jordania y Siria, había la radio publicaba cada ciertas horas en hebreo, que amenazas, los iban a matar, ¿no? Amenazas, los vamos a degollar y los vamos a desangrar y los vamos a tirar. Entonces Nasser estaba, pero totalmente seguro de un triunfo, ¿no? Y se sintió tan sobrado que el estrecho de Tirán o el golfo de Eilat lo cerró, entonces ya no podían pasar. O sea, los israelíes, para llevarse provisiones o cualquier cosa, tenían que dar un rodeado, ¿no? Entonces, pues ya esa era una declaración, era un casus belli,
era un casus belli, realmente. Entonces, pero Israel no dijo, esto es un casus belli, bueno. No, o sea, ¿sabes qué? Si queremos atacar a estos 3 países, lo tenemos que hacer de una manera que ni ellos se den cuenta en qué momento. Entonces, el Mossad empezó a informarse. Se informaba que, por ejemplo, todos los aviadores egipcios, de 7:45 a 8, había un cambio de guardia, llegaban los nuevos pilotos, estos se cambiaban su traje, se despedían, se daban sus abrazos y pues listos para chingarnos Israel, ¿o qué? No, ya está, ya estuviéramos en ese jale. Y entonces, en ese periodo estaba Meir Amit. Meir Amit era ya el director del Mossad en ese tiempo, ya había salido Yasser Harel. Meir Amit, y les dice al ejército, ¿saben qué? Tenemos que hacer una maniobra donde ellos sientan que estamos o relajados o que no creemos en sus ¿cómo se dice? Amenazas. Entonces lo que hace Moshe Dayan, manda a sus soldados de vacaciones. Váyanse, muchachos. Que eso ya lo platicamos en el primer capítulo. Nos manda de vacaciones, entonces. Del Medio Oriente, de Medio Oriente, exactamente, en uno de los capítulos del conflicto de Oriente Medio. Váyanse de vacaciones, muchachos. Váyanse a pescar. Podemos llevar esos trajes de bikini que sí, llévenselo, como quieran. Podemos bucear, sí. Y si quiero pescar, llévate una caña de pescar. Bueno, el caso es que, pero se publica, o sea, la idea era que se difundiera. No, el ejército, el Sahal, que es el nombre del ejército de Israel, están en vacaciones. Caray, pues. No, pues qué bueno, mejor para nosotros. Y el 5 de junio de 1967 se inicia los ataques de Israel. Para eso no tenían aviones inicialmente. ¿Qué hicieron? Hicieron 2 cosas. Una espía del Mossad se roba de Francia los planos de cómo se hacían los Mirage. Y los israelíes crearon un prototipo parecido, pero se llamaba el Kafir. Sin embargo, reconocieron que lo habían tomado porque dijeron, oye, que es algo, ¿cómo les digo? Relevante. Estados Unidos no quería armar a Israel. No. Oye, ¿y tú cómo nos vamos a defender? No, hazle como puedas, como quieras. Entonces Israel tenía que contrabandear armas como fuera, pero necesitaba una buena fuerza aérea. Porque es sabido que en las guerras modernas el que tiene el dominio del aire tiene una superventaja. A lo mejor no ganaba la guerra, pero ya tiene una superventaja. Entonces los israelíes iban saliendo los aviones con sus bombas, pero ellos ya habían practicado en el desierto del Negev con tambos llenos de arena, de tal manera que acertaban, y los pilotos que acertaban, esos eran los que iban a hacer la misión. ¿Sabes qué? No tenemos que desperdiciar ni un solo misil, ni balas. Entonces despegaban aviones y en una vuelta de 53 minutos iban, atacaban, primero destruyendo las aeropistas de Egipto y luego destruyendo los MiG-15. Tenían MiG-15 y MiG-17 o MiG-Yogan, como les quieran decir. Entonces, y regresaban, volvían a cargarlos y regresaban. Entonces, como estaban llegando oleadas tras oleadas tras oleadas tras oleadas de aviones, empezaron a declarar que Francia, Inglaterra y Estados Unidos estaban ayudando a los israelíes. Cosa que les valió pura fregada. El caso es que en 5 horas estaba toda la aviación egipcia estaba destrozada en el suelo. A la miel, Dotilín. Y un reportero o periodista vio y creyó que iba a haber el despedazadero de aviones, y no, estaban los aviones casi enteros, pero tronados del medio, o sea, la puntería de los aviadores. Los inutilizaron ellos. Los hacían que tronaban a la mitad, ya no servían para nada, ¿no? Y lo mismo hicieron en Siria. Y Jordania como que dudaba, pero Jordania había sido entrenada muy bien tenían
ahí ya se llamaba Jordania, porque un tiempo se llamó Transjordania. Ujú. Tenían un grupo de élite que se llamaba precisamente el ejército jordano, transjordano, pero el Mossad había informado claritamente, pero así con puntos y comas, al ejército de Israel, Ajá. a qué horas pensaban salir, por dónde pensaban salir, cuántos elementos eran, quién los comandaba y cuáles eran sus objetivos. O sea, llegaron y casi con los ojos cerrados decían, a ver, van a hacer esto. Lo que sigue es esto otro. ¿Eh? O sea, no pudieron hacer nada, porque el Mossad tenía perfectamente informado. No manches. Entonces fue una derrota humillante, ¿no? Para ¿Jordania? para Egipto, sobre todo para Egipto, porque y Siria casi estaba de presidente Hafez al-Assad, el papá de Bashar al-Assad, el que está ahorita como presidente. Ya ves que ya ven que en Medio Oriente no hay elecciones entre los árabes, son sucesiones, con la excepción actual de Egipto, mientras estuvo Hosni Mubarak, hasta que lo truenan y ahorita pues como que ya supieron como que siente bonito elegir a quien tú quieras, ¿no? Ya medio democraticón. ¿No? Y bueno, pues fue ahora Israel estuvo advirtiendo a Jordania, no, ¿sabes qué? No te metas, o sea, porque ellos veían que no eran los menos violentos, eran los menos ofensivos. Estaba el rey Hussein de Jordania, que era un tipo medido, era inclusive hasta educado, trataba de mediar las cosas, pero en esa ocasión, pues como das de cuenta, como Nasser, no le vas a entrar, te vas a culear, ¿tienes miedo, güey? ¿Nos vas a traicionar, cabrón? Pues no tuvo otra más que entrar, y para Israel fue lo mejor, porque sus primeras funciones fue atacar en Jerusalén, el barrio viejo, el barrio judío de Jerusalén, y los judíos dijeron, pues muchas gracias por un favor recibido, se meten a Jerusalén y se quedan con ella. Después de 2000 años de estar en manos de todo el mundo, excepto los judíos, pues ya los judíos se quedaron con ellos. O sea, les dio el pretexto para entrar. Pues sí, dije, tú estás atacando, pues yo te voy a atacar y aquí me voy a quedar. Sorry, baby. De pasada, de pasadita. Ya que estamos aquí. Entonces, ese fue, pero a partir de ese momento, de 1967, es más, después de la Guerra de los 6 días, Nasser dimite. Ok. Dice, no saben qué, pues la cagué, la regué, me humillaron, pero fíjense nomás lo popular que era tan popular que hubo una cantidad inmensa, millones de egipcios pidiéndole que no se fuera, cabrón. Wow. O sea, ¿quién tiene eso, cabrón? O sea, que tu ejército lo humillan de la manera más terrible, no tienes tiempo ni de disparar una pistola. Bueno, que claro, es una exageración porque también hubo guerra en la península del Sinaí, que por eso se quedó Israel con la península del Sinaí durante varios años, porque había dos pasos, el paso Mito y el paso Gidi, donde ya sabían los del Mossad que por ahí iban a pasar, y le dijeron al ejército, el paso Mito y el paso Gidi, por ahí vienen todos los tanques egipcios, ni siquiera le van a buscar por otro lado. Y sí, ahí nomás fue cuestión de esperarlos y pum, tronadero de tanques, así, estuvo como tiro al blanco, cabrón. No manches. Entonces, logran eso, pues se quedan con la península de Sinaí, pero dicen los judíos, es nuestra zona de amortiguamiento. Entonces fue una derrota verdaderamente humillante, pero el pueblo no quiso que se fuera Nasser. Dijo, no te vayas, por favor. Sigue siendo nuestro líder, o sea, eso es algo muy, muy genial. Pues sí, está cañón que eso. después de una derrota de ese calibre humillante, después de que la cantas 30,000 veces de que vas a matarlos, como tremendo estúpido. Quedas como un pendejo, cabrón. Pero seguías siendo Pero eres nuestro pendejo. Ustedes no lo pueden decir, nomás nosotros. Ya a partir de 1968, como una manera, digamos, de compensar la derrota,
entre Israel y Egipto se genera lo que se llama la guerra de desgaste. Es una guerra disparándose cañones, lanzándose aviones, pero no terminaba. Una guerra de desgaste, por eso se llama guerra de desgaste. 1970 muere Gamal Abdel Nasser. Millones de personas asistieron a su funeral. Millones de personas. Pero entra un nuevo presidente en Egipto, y Anwar el-Sadat entra como presidente, y empieza a hacer una purga de personal. Empieza, ¿no? ¿Saben qué? Muchos de estos, parte de la derrota fue por estos pendejos. Entonces, este Gamal Abdel Nasser tiene un yerno que se llama Nawar Karaf, que es su yerno, pero él no está de acuerdo en cómo están llevando las cosas. Entonces le empieza pero primero le empieza a decir a su suegro, a Gamal Abdel Nasser: oye, no, ¿sabes qué? No nos conviene estar aliados con los soviéticos, nos conviene estar aliados con los gringos. Ellos tienen mejor armamento, nos dan, o sea, no estamos teniéndonos que casar con ellos como acá. Pues es medio socialista, ¿no? O sea, pero eso no le gustó a Nasser y prácticamente se larga de ahí, y la esposa: oye, pues es que mi papá, pues le llevaste la contra. Y se hace una cita con los del Mossad y se mete de espía con ellos. Les ofrezco mis servicios de chismología. Y hay una película que se llama El Ángel, que es sobre este caso, pero ahorita les voy a decir por qué le llaman, porque es el ángel. Le ofrece sus servicios al Mossad, que en ese tiempo estaba Zvi Samir. Y este muchacho, quiero estar seguro del nombre que les di. Se llama, así es, Ashraf Marwan, sí, es así. Okay. Ashraf Marwan. Entonces, Zvi Samir, él le dice: oye, ¿sabes qué? Vino el yerno de Nasser y nos ofrece los servicios. No sean pendejos, pues claro, pues él va, al contrario, nos va a sacar información y se la va a pasar a los egipcios. Doble espía. Pues bueno, pero él sigue insistiendo: no, cabrón, es que ¿saben qué? Hay otra manera. Pero al mismo tiempo, él se hace consejero de Anwar el-Sadat. Entonces en la película dice: si es contraespía este güey, si es doble espía. Pero resulta que sí les da información correcta a los del Mossad, y le da información correcta a los egipcios, pero le dice a Anwar el-Sadat: ¿sabes qué? Bueno, se ve en la película que él está con su hijo y le está contando el cuento de Pedro y el lobo. Okay. De que ahí viene el lobo, y que no era cierto, y ya como a la cuarta ocasión ya no le hacen caso, y sí venía un lobo. Cuando era cierto, ya no le creen. Ya no le creyeron. Entonces llega 1972, la famosa guerra del Yom Kippur, donde digo la famosa porque en ese tiempo hubo varias circunstancias. Una, que los israelíes se sentían bien sobrados, se sentían que ellos no les hacían nada. Segundo, los atacaron por sorpresa. Tercero, Estados Unidos dijo: si tú atacas primero, olvídate de apoyos, cabrón. Y ya para ese tiempo Israel ya tenía aviones Mirage, aviones Kafir, y ya tenía F-4. F-4 fueron de los primeros reactores chingones de Estados Unidos que se usaban en la guerra de Vietnam. Los F-4 Phantom. Pero no podían atacar. Se dieron 4 horas antes, se dieron cuenta de que los iban a atacar. Y oye, que nada, no vamos a hacer nada. Estaba Moshe Dayan como ministro de defensa, y el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe, el que estaba en campo, por así decir, era Moshe Sheretz. Entonces, ¿sabes qué? Nos van a atacar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues defendernos. Pero estaba pasando esto.
ya les habían dado 4 informaciones al Mossad de que los iban a atacar y se preparaban los israelíes. Ah, ok. Y era por información de Mahwash Sharaf. Pero no era cierto. No era cierto, pero él sí le decía a Anwar el-Sadat, ¿sabes qué? Haz como que vamos a atacar y difunde que vamos a atacar. Y no los ataques. O sea, ¿sí me entienden? O sea, le decían a Anwar el-Sadat, haz eso y vamos a hacer que los israelíes una y otra vez se traten de defender. Pero en una sí los atacas. Pero los atacas. Bueno, ahorita les platico. Ajá. Entonces, prácticamente, cada vez que no pasaban los ataques, lo agarraban. Oye, hijo de la chingada, nos traes como tus pendejos, te estás burlando. No, güey, es que sí iba a haber ataque, por eso vengo a avisarles. Entonces él les da una clave para decir, cuando sea cierto, yo les voy a decir así. Entonces, cuando fue, le seguía dando claves erróneas. Y cuando los atacan, ya lo agarran a él. Óyeme, hijo de la chiva. Los atacan, pero él a su vez había aconsejado a Anwar el-Sadat de que no se metiera a profundidad a Israel. Dice, los israelíes te van a chingar. Nomás métete, crea una sensación de triunfo y vámonos. Eso me explica, porque era algo que yo no entendía, por qué en la guerra de Yom Kippur, cuando ya los egipcios habían logrado llegar hasta la península del Sinaí, ahí se quedaron. O sea, no penetraron más, se quedaron a brindar, a celebrar y la chingada. Y lo que es más, en ese momento, uno de los jefes de los comandos más de la brigada Golani, que era Ariel Sharon, que después fue primer ministro, estaba a unos pasos o sea, estaba celebrando a Anwar el-Sadat con su gente. Ya les pusimos una revolcada a estos güeyes para que se les quite. Él estaba celebrando y los israelíes estaban a unos kilómetros del Cairo. Cuando llega la ONU y dice, ya, cese el fuego. No mames, cabrón, ya estamos por... No, ya, párenle. No mames. Y en ese tiempo estaba de primer ministra Golda Meir. Ah, sí. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya, párale. Oye, pero ya. Vamos, aquí se celebra la paz. Entonces, por eso, para los egipcios, fue un triunfo porque no los derrotaron de manera aplastante, no sé si me doy a entender. Pues sí. Y entonces este hombre le dijeron, hijo de la chingada, nos engañaste, nos atacaron. Dijo, ¿sabes qué? Sí, es cierto, pero el objetivo de Egipto no es penetrar a chingarlos a todos, es mostrar un momento de triunfo. Entonces, Ashraf Marwan, su mujer lo deja, se divorcia de él porque pues porque era muy traicionero. Pero Anwar el-Sadat, quedó agradecido con él, porque le dijo la manera. Primero corrió a los soviéticos, ya no queremos nada, órale. Entonces Ashraf le dijo, haz tratos con Estados Unidos, y así lo hizo. Entonces pasaron varias cosas. Una es, Egipto quedó como quien dice aunque claro, después los israelíes recibieron ataques por las alturas del Golán y tuvieron que derrotar a Siria, y fue muy complicado porque Siria traía nuevos tanques rusos de más tecnología que los de ellos, pues y sí, tenían misiles SAM, quiere decir como Surface and Air Missile, misiles de superficie a aire. Tumbaron 120 aviones israelíes. O sea, fue una masacre de aviones israelíes. O sea, realmente Israel se las vio muy cabronas en ese momento. Lograron repeler los ataques y no solo eso, sino quedaron a unos pocos kilómetros de la capital de Siria. Y también, alto el fuego. No, espérate, no, cabrón, ya que le estamos llegando. Pero ya veían la ciudad así, haz de cuenta, sin catalejos. Los veían. Ahí está. Ahorita van a ver estos güeyes. Párenle. No. Bueno, entonces Ashraf, se le llamaron el ángel de Israel porque logró hacer que posteriormente se hiciera un tratado de paz entre Egipto e Israel con Menachem Begin,
Y al mismo tiempo, le dio a Egipto su venganza, su lavado de su honor. Entonces, aunque no se escuche, fíjense, se me ha olvidado hasta su nombre, Ashraf Nawaz es el único espía que es héroe egipcio y héroe israelí. ¡Hala! Es el único. No existe otro en el mundo que de dos países enemigos, un elemento sea considerado su héroe, Sí, de los dos al mismo tiempo. De los dos al mismo tiempo. Claro, pero como al trabajar de manera clandestina, pues no se va a hacer un monumento, ¿verdad? Ni tampoco se va a hacer mira, este salón se llama Ashraf en honor, ¿no? Uh-huh. Pero él, sí, dentro de los dos ejércitos, es un héroe. Sí. Muy bien, y esto es terminando la guerra del Yom Kippur, que terminó en el 73. Terminó se inició y terminó en el 73. Uh-huh. Fue un hecho que Israel se las vio pesadas, pero ayudó a que se quedara con las alturas del Golán, como en la guerra de los 6 días. Pero el quedarse con las alturas del Golán fue porque tenían un espía sirio. O sea, era un espía, era un individuo que se metió hasta las altas esferas de Siria. Se llamaba Eli Cohen, y en 1965 lo descubrieron porque estaba transmitiendo al Mossad, uh-huh, y se fue la luz y él seguía porque tenía con qué seguir generando energía, y lo atrapan y lo cuelgan en la capital de Siria, y durante 6 horas estuvo ahí con unos letreros de cuáles eran los hechos de traición, pero había logrado escalar hasta las altas esferas del gobierno de Siria. Entonces, hay una película reciente sobre él que se llama El Espía, creo que así se llama, ¿sí? Tal cual, El Espía, y el protagonista es sobre Eli Cohen. Ajá. Y el protagonista es Sacha Baron Cohen. Ok, pura. Mucho Cohen, ¿no? Uh-huh. Bueno, que de hecho también hubo una mujer que se llama Shulam Cohen, que cuando iba a empezar la guerra entre Israel y Palestina, al inicio, la primera guerra, ella vivía en Beirut. Ella estaba casada con un libanés, y se dio cuenta, pero tenía que avisarle, se tenía cuenta que iba a recibir ataque por el norte los israelíes. Uh-huh. Entonces, pero no hay teléfono, no hay telégrafo, no hay manera de transmitir. Entonces lo que le hace es le pide a su marido, ¿sabes qué? Necesito que esta carta llegue a mi hermana porque hay este pedo y necesito que ella sepa que hay la información respecto a esto, y hasta se pone a llorar, ¿verdad? Ya ven, bueno, ya que decimos entre los varones, de cojera de perro y de lágrimas de mujer no te debes de creer. Entonces ella llorando, por favor. Y en esa iba información de lo que iba a suceder, y se la dan a conocer al ejército israelí. Entonces, gracias a eso pudieron repeler ese ataque, pero la descubren. Y la hacen confesar y la martirizan. De hecho, la tenían colgada de los pies, desnuda, y le daban latigazos. Ya que perdía el sentido, iba un doctor y le echaban agua. No un doctor, sino le echaban agua que despertara, uh-huh, y un doctor revisaba sus signos vitales. Cuando termina la guerra, ella es declarada heroína de Israel, y le dicen, ¿dónde quieres vivir tú y tu familia? A mí, llévenme a Jerusalén. Y a la fecha vive. Tiene 90 y tantos años. Órale. Se llama Shulam Cohen, o sea, también Cohen, ¿no? Ajá. Y de ese episodio estamos hablando de 1948. Okay. Y hasta aquí vamos a quedar en este capítulo sobre el Mossad, porque faltan las cosas más interesantes, de verdad, ¿eh? O sea, es lo que sigue. Era más así como un contexto de cómo se formó el Mossad y las primeras cosas que hizo para Israel, ¿no? Para protegerse y eso. A lo mejor cómo ganó algunas tierras y eso por el Mossad, pero sí, o sea,
como ya les hemos platicado, pues dentro del Mossad hay mucha historia de, obviamente, de espionaje, de cosas que descubrieron acá, medias cabronas. Entonces, eso va a venir en el próximo episodio. Pero sí se tenía que tener el contexto, pues, de... Sí, y de hecho Israel, el Mossad, sin que les hayan pedido apoyo, ha dado información, claro, nada es gratis, o sea, pero les vamos a platicar, ¿no? Porque como a ciertos países y ciertas organizaciones le han dicho, ¿saben qué? Así va a estar el pedo, fulano fue, te va a hacer esto, te va a estar... Pero en ese momento no les cobran nada. Pero a partir de ese momento ya queda en un compromiso, ya les debes, les debes algo. Entonces, por ejemplo, esta Shulam Cohen quedó, ella era de alguna manera, era como una Sayanim, y después pues era nombrada como una, fue convertida en una espía. Ok. Pero era nata, o sea, ella le nació. Entonces digamos que cualquier persona puede ser un Sayanim. Sí. Okay. Del que sea. Lo único que tiene que hacer es dar información. Entonces, bueno, ahorita terminando les voy a mostrar los libros. Este ya se los había mostrado, Justicia no Venganza. El Servicio Secreto de Israel, de Eliezer Struck. Este habla de los primeros, de cómo empezaron los primeros espías en el siglo XX, a finales del XIX, etcétera, etcétera. Este libro, me acuerdo, creo que lo compré como en el 79. Luego, el siguiente... no, no, porque lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Ok. Y este se llama Israel Ultrasecreto, habla de la segunda etapa del Mossad. Perdón. Estos autores, miren, que dice Jacques Derogy y Jane Noel Gurgan escribieron un libro que se llama Israel, la muerte enfrente, que habla sobre la guerra del Yom Kippur. Okay. Y estos 3 libros se los mostraré hasta en la siguiente ocasión, 4, porque ya hablan de capítulos posteriores, ¿no? Ok. Entonces, recomendables estos 2, Servicio Secreto de Israel, Israel Ultrasecreto y Justicia no Venganza. Va. Muy bien, pues eso... Muchas gracias. Ese fue el episodio de hoy, pero claro, no nos podemos ir sin nuestros saluditos. Y pues el primero es para Ignacio Acevedo. Dice que nos escucha para cuando está corriendo o cuando va al gym y que se le pasa el tiempo más rápido así. Chingón. Genial. Qué chido. Qué chingón. Sí. Fíjate que yo nunca he podido, te envidio, mano. Yo nunca he podido correr con audífonos. Ah, sí. Digo, claro, corro con las piernas, ¿no? Pero me refiero con los audífonos puestos. Porque tengo que escuchar el entorno. No, o sea, si voy con audífonos, me siento desprotegido. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, sobre todo, pues sí, si corres Y yo corro en la noche. Entonces yo no puedo correr con audífonos, ¿no? Sí, la verdad sí es un buen método porque pues sí, es riesgosito no saber qué está pasando alrededor, la neta. Pero bueno, qué chido. Yo no soy buena escuchando podcast mientras hago ejercicio, yo más bien soy de musiquita, pero pues cada quien hace lo que le funcione, lo que le guste, pues qué chingón. Exacto. El siguiente es para Antonio Díaz, es de Ciudad de México y dice que le gusta mucho nuestra relación de padre e hija. Mira. Y que lo hacemos reír también. Qué bien, Toño, qué bien, ¿eh? Si te hacemos reír, pues genial, porque reír es medicinal. Sí, exacto, y pues sin señal que te diviertes mientras nos ves, ¿verdad? Fíjate que tengo un gran amigo que se llama Toño Díaz, precisamente. ¿Ah, sí? Sí, bueno, son 2 Toños Díaz, el papá y el hijo, ¿no? Pero el gran amigo mío es, bueno, gran me refiero que llevo muy buena relación con él, es el Junior, Toño Díaz Junior. Pues saludos a él si es que nos ve también. Exacto. No creo, pero igual. Pues sí, saludos pues para Toño Díaz de Mezcala, Jalisco. Muy bien. El siguiente es para Julio César. Su apellido no se alcanza a ver completo ahí en YouTube. Empieza con Mira, entonces supongo que será Miranda, tal vez. Puede ser Miranda, puede ser Miravalle. Pues sí, dice Julio César Mira, y 3 puntitos, algo. Pero tú has de saber quién eres.
Dice que hacemos más amenas sus jornadas de trabajo en el campo. Chulada, Y en 15 días casi se puso al corriente con todos los episodios. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hiciste? ¿No trabajaste o qué? Más bien toda su jornada laboral ahí escuchando. De veras, yo hiciste creo. dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como, no sé si ya les platiqué esta anécdota simpática de un amigo mío estaba hablando sobre Napoleón, creo que sí la he platicado, ¿no? Estaba hablando sobre Napoleón, que podía estar dando órdenes al mismo tiempo despachando, etcétera. Creo que ya la platicamos. Sí, ¿no? sí. Creo que justo en el de Napoleón. Exactamente, ¿no? En uno de Napoleón platicamos de eso. Sí. Y bueno, ya el último es para Nevada Carolina, así está su usuario también en YouTube. Es de Colombia y dice que nos escucha por Google Podcasts y que estudia enfermería. Y pues nos escucha a veces mientras va hacia estudiar o a hacer otras cosillas. De hecho nos sugirió también Nevada, unos temas. Espero que no hagas que tenemos una cirugía urgente, rápida. Aguanten, que estoy terminando de oír este podcast. No te creas, yo sé que no. Ahora, Nevada es un nombre muy original, ¿eh? Fíjate que me he encontrado... ¿Quién sabe si es un nombre? O sea, puede que sea de las personas que ponen su apellido y luego su nombre. Puede ser. Su usuario, pues. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que me he fijado que en Colombia a veces hay nombres muy originales. Ok. Puede ser que sí sea su nombre. Puede ser. De hecho, sí está original, nunca lo había escuchado. Está bonito. Pero bueno, pues saludos hasta Colombia, que muy bonito me han dicho, ¿verdad? Porque no he ido. Ojalá pueda ir. No solo bonitos, sino son de la parte de Argentina, Colombia y Costa Rica. Tenemos muchos lectores y bueno, no lectores. No, perdón, suscriptores. Ajá. Suscriptores y nos mandan sus saludos y siempre con tanta gentileza, con tanto cariño que los queremos mucho. Exacto. Hasta por eso queremos visitar Colombia, Argentina y Costa Rica. Y en Costa Rica ya hasta tenemos la propuesta de ir a comernos un gallo pinto. ¿Cómo se llama? Algo así, sí, un gallo pinto. Exacto. No sabemos aún, es un platillo, pero lo vamos a probar y es muy seguro que esté muy rico. Sí, los latinoamericanos cocinamos chido. Bueno, cocinan. O sea, yo soy latinoamericana, pero pues así que digas, ay, qué habilidades culinarias, pues no tanto. Yo sí sé cocinar. De hecho, sé hacer huevos con jamón, huevos revueltos, ¿no? Ay, güey. Huevos con salchicha. No manches, no, deliciosos. Está cabrón. Y bueno, sé hacer también huevos, pues estrellados, pero se me alcanza a cocer la yema, pero de todos modos, cuenta Pues como platillo. Pues sí. Sí, pero pues seguro sí va a estar bueno. Y bueno, esos son los saludillos del día de hoy. Y ojalá que hayan disfrutado el episodio. Acuérdense que el que sigue pues ya va a estar más acá con su intriga y su drama correspondiente de las historias de espionaje. Y pues nada, les mandamos un beso, abrazo a todos. Tengan una excelente semana. Sí, y suscríbanse, coméntenos. Y manita arriba y síganos en nuestras redes sociales. También, ¿qué emoji nos van a dejar aquí al final? Ya habíamos pedido una espada, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Se me olvidó decirles cuál es el lema del Mossad. El lema del Mossad es a través del engaño harás la guerra. ¡Hala! Entonces... Está intenso eso. Sí, a través del engaño harás la guerra. Ese es el lema del Mossad. Inclusive una vez les leí algo que luego se lo voy a volver a leer, donde que las ejecuciones. Para nosotros las ejecuciones es esto. Pero bueno. Sí. Emoji. Un emoji de hay uno donde se ve como el mar y se ve como que el sol se está metiendo. Como de un atardecer. Ajá. Bueno, si tienen emoji de atardecer, aquí nos lo dejan. Si no, un solecito puede funcionar. También cuenta. Ese yo creo que sí, de cajón, sí lo tienen. Bueno, los queremos, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Chao. Hasta luego, gracias. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.